Para comprender la actual crisis mediooriental hay que entender algunos factores y cómo estos factores interactúan entre sí. Vamos a analizar, según mi criterio, cuáles son los elementos que hay que tener en mente. Primero que todo, el mundo medio oriental, en su gran mayoría, más de un 95%, es de religión islámica. La religión islámica se divide, hay varias corrientes, pero en particular las dos predominantes son sunita, que representan entre 85 y 87% más o menos de los creyentes, y chiita, que representan la parte restante. El mundo medio oriental, los estados en su gran mayoría, son de tipo sunita. Irán, al contrario, la República Iraniana, es chiita. Hay que entender esto. Irán es un financiador de varios grupos terroristas, además. Estos grupos terroristas son, y esto es el segundo elemento, hay por lo menos dos grupos predominantes que son Hamas en Israel y en la parte de Gaza, Hezbollah en Líbano, hay también los Houthis en Yemen. Inicialmente los Houthis en Yemen estaban en una guerra civil, pero han empezado a atacar barcos que pasan y que van al canal de Suez. Por lo tanto, son ellos también un grupo terrorista. Además, Irán tiene muy buenas relaciones con Siria y tiene mucha injerencia en Irak. Irak es otro estado que tiene un porcentaje muy alto de chiita en su población. Entonces, primero, la composición política y religiosa de la zona. Segundo, los grupos terroristas, algunos de los grupos terroristas, porque hay un sinnúmero de grupos terroristas que operan en la zona. Tercero, que tenemos que tener en mente, el 7 de octubre del año pasado, Israel fue víctima de un ataque brutal por parte de los terroristas de Hamas. El mundo, lamentablemente, a nivel de Naciones Unidas y de la mayoría de países, no reconoció y no condenó en la forma correcta este brutal ataque. Esto hay que decirlo. Porque justificaban, sí, pero son muchos años que ese conflicto sea... y esto fue un error grave del mundo, en no reconocer la brutalidad de ese ataque y calificarlo exactamente por lo que era. Hay muchos países y hay muchos analistas que a la hora de, sí, fue un ataque, pero... el sí pero no dio una fotografía clara de los eventos. Punto. Israel fue víctima de un ataque brutal. Y a raíz de esto empezó una guerra. Otro elemento importante que hay que reconocer, y es el cuarto, en Rusia, entre Rusia y Ucrania, hay una guerra. Occidente se apoyó incondicionadamente hasta el momento Ucrania. Era una guerra que podía ser evitada y para la seguridad mundial de los ciudadanos del planeta hubiese sido mucho mejor haber llegado a una solución pacífica entre Rusia y Ucrania respecto a lo que hay ahora. Sin duda. Obviamente, en un caso como lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, como todo el occidente que al mismo tiempo apoya a Israel, obviamente Rusia ahora está del lado seguramente de los iraníes, igual que China. Entonces se está generando a nivel global unas posiciones, algunos con Occidente y otros que están en contra de Occidente. Obviamente hubiese sido mejor que no hubiese ningún conflicto, repito, a mi criterio, entre Rusia y Ucrania. Y hubiese sido mejor que se llegara a una solución. Sin embargo, muchos países occidentales, por ejemplo Inglaterra, en la época Boris Johnson, llegó en Turquía y convenció aparentemente, eso es lo que se dice, a Zelensky en no llegar a ningún acuerdo con los rusos. Eso fue, a mi criterio, un error porque ahora la situación es mucho más compleja. Otro elemento que hay que entender, hay muchos analistas que dicen, ok, pero la solución para una paz en el Oriente Medio es dos estados, o sea, un estado palestino y un estado israelí. Pero esta no es una solución, porque los israelíes, ¿qué sentido tiene tener dos estados de alguien que te ataque y de alguien que quiere quitarte de allí? Los israelíes son
víctima de ataque continuo y constante por parte de los terroristas que están alrededor de ello. Hasta que no haya una paz verdadera y haya un reconocimiento verdadero de los derechos de los estados de Israel, la solución de los estados no es posible. Además, los que hablan de dos estados muestran bastante ignorancia. ¿Por qué? Porque muchas veces los palestinos hubiesen podido agarrar los dos estados. Se les ofrecieron muchas veces y siempre la rechazaron. Los árabes siempre han rechazado la idea de dos estados. Entonces, sacar ahora del cilindro la solución de los dos estados como si fuera la solución que resuelve los problemas entre israelíes y palestinos es un error conceptual. ¿Por qué? Porque los mismos árabes lo han rechazado siempre. Otro elemento importante que escapa del análisis y que está relacionado con los dos estados no será, y es una duda, un problema religioso, porque los analistas dicen que es un problema político. Al contrario, yo diría, no será un problema religioso que en la región quieren echar a los israelíes, y no un problema político. Esta es la pregunta que muchos se deberían hacer antes de decir o de sugerir soluciones que no son sugeribles. Finalmente hay un último elemento. Lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina es un conflicto terrible que a todo debería hacernos pensar sobre el futuro y el destino del mundo. Pero hay algo importante. Se culpa a los israelíes de atacar civiles. No, un momento. La culpa de que civiles son atacados son de los terroristas de Hamas, que usan los civiles como escudo humanos. Es muy fácil cometer un atroz acto terrorista y después poner niños al frente que te defiendan. Israel, creo que al contrario, ha tomado muchas precauciones para no, tener casualidades civiles, pero los que son realmente vicious, se diríamos en inglés, o lo que son injustos son los terroristas de Hamas que usan los civiles como escudos humanos. Pero muchos analistas se olvidan también de esto. Espero que te haya interesado y espero también que el mundo llegue a una paz. Esta paz, pero, tiene que empezar con la seguridad que nadie viene atacado de ningún grupo terrorista. Imagínate también unos israelíes que están comiendo en su terraza y ven unos cuantos misiles que les explota sobre su cabeza. ¿Por qué? Nos olvidamos que Israel, además del ataque del 7 de octubre, ¿cuántos miles de misiles le han llegado desde Hezbollah, desde el Líbano o desde Hamas constantemente? Esa ha sido una constante y es una constante en la vida de los israelíes, que están allí tranquilos haciendo sus cosas y le explotan misiles arriba de la cabeza. Alguno de estos misiles llega y mata a personas inocentes. Y esto obviamente no ayuda para llegar a una solución pacífica futura. Pero muchas gracias, espero que te haya interesado y te espero en mi próximo análisis.